Ya. Entonces, ahora vamos a avanzar al segundo tema. El segundo tema, tal como lo mencioné antes, tiene que ver con una reflexión en torno a los errores que cometen los niños al resolver una adición. Tiene mucho que ver con los problemas anteriores. Por lo tanto, por esa razón vamos a considerar las preguntas. Yo le voy a pedir a Andrea que vaya anotando las preguntas que hay para responderlas al final. Entonces vamos a avanzar en buscar las causas de los errores que cometen los niños cuando resuelven una adición. Y se trata de una adición alejada de un contexto problemático, como un objeto de estudio y de trabajo particular, una adición. Y vamos a ver también, de la misma manera, intentando buscar unas causas en toda la trayectoria que los niños tienen desde educación parvularia hasta cuarto básico. Y también en una revisión de los procesos de enseñanza de las matemáticas. Entonces, en este momento de inicio también les pido que ustedes nos cooperen, porque en la medida que ustedes cooperan en el chat con los comentarios, esto se enriquece más. Entonces, nuevamente yo les pido que ustedes se contacten con la enseñanza de la técnica, de los procedimientos para que los niños resuelvan una adición. Y entonces, cuando se contacten, yo quiero que ustedes nos digan cuáles son los obstáculos que los niños tienen cuando van a resolver una operación de adición cualquiera. Y escriban cuáles son esos errores que a ustedes les cuesta que los niños los puedan modificar, los obstáculos que tienen, lo escriban en el chat, nos cuenten cuáles son esos errores, que me va a permitir a mí profundizar y tomar en parte lo que ustedes dicen. Y particularmente podríamos pensar en una adición que puede ser esta. Por ejemplo, si le planteamos a los niños esta adición, me gustaría que ustedes vean cuáles son los errores que podrían cometer los niños al resolver esta adición. Vamos a dar nuevamente unos minutos, André, para que ustedes escriban en el chat algunos comentarios y algunas reflexiones en torno a lo que acabo de decir. Perfecto, mira, por ejemplo, Carmen ya nos comentó. Ah, ya, sí. Dice, uno de los errores frecuentes en las adiciones es que no consideran la reserva por apurones. Ya, está bien. No comienzan por la unidad. Inician de izquierda a derecha. Tienen problemas con el valor posicional. Los niños cometen errores en el canje. Se ha repetido harto el tema del problema con el valor posicional. Ya. Quizás podríamos dejar hasta ahí. Igual, acuérdense que tienen que seguir escribiendo. Vamos a avanzar, vamos a profundizar. Y quiero comentarles también que esta adición es parte de este libro, Aprendiendo de los Errores, de la Agencia de Calidad de la Educación del año 2019, que ustedes lo pueden tomar desde el Ministerio de Internet y bajarlo. Es importante saber qué comportamiento tuvo la resolución de esta operación en la prueba de Simpson. Aquí también fue muy malo, porque eso es una adición en cuarto básico. 1 de cada 6 niños comete un error en esto. Y el error que comete se traduce en decir que la respuesta es 317, que yo la anoté ahí. Si ustedes se fijan, tiene que ver con lo que están diciendo, que un problema grande es la reserva. Entonces, vamos a ver por qué ocurre esto. Y vamos a ver qué pasó con Pedro. Ahora ya no es Matías, ahora es Pedro. Pedro respondió erróneamente y yo quiero que veamos qué ocurrió con Pedro en su trayectoria educativa. Primero, quiero hablar sobre los aprendizajes priorizados de la trayectoria escolar. Tomen los priorizados porque tenemos este año y el otro para reflexionar, tomar nuevas medidas en torno a esto,
por lo tanto, consideré los aprendizajes esperados. Bueno, en transición, lo importante siempre es considerar que emplear los números para contar, cuantificar y comparar cantidad de situaciones cotidianas y juego. Este es el objetivo que nos va a servir de base para que avancemos en unas técnicas de cálculo que son muy importantes en la trayectoria de los niños. En primero básico, yo seleccioné dos objetivos que son objetivos que se han priorizado en este momento de pandemia. Uno te dice leer números, miren qué importante, lo seleccioné por lo importante que es eso en la propuesta que yo les voy a hacer. Leer números y luego componer y descomponer números de manera aditiva. Dos objetivos que para mí son fundamentales considerar al momento de enseñar procedimientos de cálculo. En segundo básico, nuevamente, leer números, que es el objetivo número 2, y componer y descomponer números de manera aditiva, que es el objetivo número 5. Ambos, el nivel 2, ambos objetivos estos están en el nivel 2, pero para mí debían ser nivel 1, por eso lo puse, pero están en el nivel 2. El tercero básico, ¿cierto? Dice, demostrar que comprenden la adición y sustracción usando estrategias personales. Esto lo puse por la importancia que tiene para mí esto de que los niños utilicen estrategias personales. Es decir, significa aquí que hay una flexibilidad enorme y que si hemos trabajado con los niños en la resolución de problemas, que ellos inventen estrategias, ¿por qué no pueden inventar estrategias, cierto, para resolver una operación? Y luego en cuarto básico, dice demostrar que comprenden la adición y sustracción usando estrategias personales para realizar estas operaciones, descomponiendo los números involucrados, estimando sumas y diferencias, en fin. Eso es lo que dice el currículum, que son las bases curriculares tanto de educación parvularia como de educación básica. Y acá hay algunas cosas, así como les comenté antes, cuáles son los tipos de problemas que los niños tienen que aprender. Acá es importante que nosotros sepamos cuáles son las relaciones numéricas que tenemos que intencionar en el trabajo de una técnica de cálculo, que en este caso es una adición. Y vamos a ver cuáles son las relaciones numéricas que tenemos que intencionar. En este caso se trata en sí mismo relaciones numéricas no, pero se tratan de objetos, de cantidades de objetos, ¿cierto?, que se traducen en un número, que en educación parvularia deberían intencionarse. Y son estas ideas, dígito más dígito. Cuando hablo de dígito, recuérdense que los dígitos son los números del 0 al 9. Cuando hablo de dígito, ¿cierto?, se trata de una adición entre dígitos. Muy importante, miren, acuérdense el problema que vimos antes cuando yo dije 25 más 26, la suma de dobles. La suma de dobles, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Se lo puede. Suma de dobles, que significa, por ejemplo, 2 más 2, 1 más 1, 3 más 3. Es muy importante que consideremos la suma de dobles, ¿cierto?, para que los niños avancen en su trayectoria y sea un recurso para resolver una operación. Luego, pares de números cuya suma sea 10, pares de números cuya suma sea igual a 20 o menor que 20. Estas son relaciones numéricas muy importantes. Pares de números cuya suma sea 10 es muy importante, ya lo van a ver por qué. Y componer aditivamente números, muy importante. Son casi las situaciones que en educación parvularia se deberían considerar. En primero y segundo básico avanzamos de lo que se hizo en educación parvularia y avanzamos a las ideas muy importantes que los niños puedan ir memorizando combinaciones. Si yo aprendí 2 más 3, puedo avanzar a 20 más 30, múltiplo de 10 más múltiplo de 10, 20 más 30, 30 más 40, 50 más 10, etc. Pero también múltiplo de 10 más un dígito. Fíjense cómo voy armando una adición. Por ejemplo, voy a anotar aquí, voy a nuevamente tomar el lápiz. Por ejemplo, voy a poner múltiplos de 10, múltiplo de 10 más múltiplo de 10. Voy a poner aquí
por ejemplo, 53 más 20. Bien, fíjense lo que yo puse ahí. Múltiplos de 10. Estos son múltiplos de 10. Cuando yo a los niños tengo esto, lo que tengo que trabajar con ellos es 50 más 20, por ejemplo. 50 más 20. Si yo estoy trabajando con ellos 50 más 20, por lo tanto, si digo 50 más 20, los niños ya deberían decirme 70. Y más 3 son 73, de un viaje. Entonces, muy importante estas relaciones numéricas, trabajarlas. Por eso cuando yo anteriormente dije, tenemos que intencionar los números, porque yo intenciono, cuando intenciono los números, intenciono también la técnica que yo quiero que los niños desarrollen. Nuevamente, componer aditivamente número, descomponer aditivamente número, que está dentro del objetivo. Suma de dobles. La suma de dobles es muy importante, porque intenciono que se utilice eso, lo que el problema, por ejemplo, anterior. Números de 2 cifras más números de 1 cifra, número de 2 cifras más número de 2 cifras. Con esto, con estas relaciones numéricas se debiera trabajar en estos niveles de primero y segundo básico. En tercero básico, avanzamos en el ámbito numérico, ¿cierto? Para números de 3 cifras. Por lo tanto, fíjense, 256 hay una descomposición aditiva del 256 y del 341. Por lo tanto, si aquí aprendí suma de dígitos, miren, en la unidad, suma de dígitos, en la decena aprendí múltiplos, suma entre múltiplos de 10, en la centena múltiplos de 100. Entonces, es importante tener presente estas relaciones numéricas, ¿cierto?, para avanzar en la resolución de una operación y en el que ya los niños vayan aprendiendo una estrategia para resolver problemas. Yo quiero presentarles una propuesta que ustedes tienen que estar con una disposición muy favorable a recibirla, que probablemente puede ser distinta a cómo ustedes conciben este objeto de estudio que es una visión. Yo les pido que tengan esa apertura y puedan compartir conmigo alguna de estas ideas. Vamos a decir también que es importante que a los niños les enseñemos a calcular, pero la idea de la propuesta que yo les quiero hacer, se trata de enseñarles a calcular pensadamente, reflexivamente, no enseñar a calcular memorísticamente, en donde los niños no están entendiendo nada y pasamos mucho tiempo. Hay investigaciones que se han hecho, que a veces se ocupa el 80% de un año escolar en enseñarle a los niños una técnica de cálculo y dejamos de lado otros objetivos de aprendizaje que son tan importantes y desarrollo de habilidades que son tan importantes. Entonces, lo más importante acá es que pensemos en que lo que queremos es que los niños resuelvan una operación pensadamente, incluso en una mixtura de cálculo mental y escrito, con una flexibilidad, con diversas estrategias. Yo quiero proponerle a ustedes una estrategia como la que desarrollamos anteriormente, que tiene cuatro pasos o 4 etapas, que es comprender la operación, planificar las relaciones numéricas que voy a llevar a cabo, ejecutar esas relaciones numéricas, eso que planifiqué, el modelo que ya me planteé, y comprobar. Entonces, lo más importante es que ustedes piensen que una operación también tiene un proceso, una estrategia de resolución. Aquí lo más importante que vamos a ver en este ejercicio lo primero es la lectura de la operación. En la etapa de comprender, lo más importante es la lectura de la operación. Y esta operación se lee 325 más 126. Se lee más 126. Yo he escuchado muchas veces que esto se lee agregar. Y aquí no estamos en un problema que tiene que ver con la acción agregar. Aquí estamos trabajando la adición como un objeto de estudio. No está en el contexto de un problema. Entonces, lo importante es leerla tal como es. 325 más
126. Bueno, ahora lo más importante de esto es que cuando leo los números 325 más 126, acá hay una cosa muy importante, porque yo puedo entender que cuando estoy acá y digo este número, digo 3, estoy refiriéndome a una posición, ¿cierto?, que tiene un valor de 300 en este caso. Pero los niños dicen 3 más 1, dicen 2 más 2, dicen 5 más 6. Entonces, eso no lleva a que los niños comprendan esto. En cambio, si yo leo 325 más 126, los niños pueden pensar en muchas posibilidades. Por ejemplo, yo voy a planificar acá. Yo aprendí en primero básico 25 más 25 porque hay una serie de sumas de dobles que son claves, que hay que intencionarlas con los niños, y una de esas es 25 más 25. Utilizo ese conocimiento, lo aprendí por algo, lo utilizo y digo 25 más 25, 25, perdón, más 26 es 51, y lo escribo. Ya estoy en la etapa de ejecutar lo que... Y luego digo, 300 más 100, por favor, es 300 más 100. Y digo 400, y 400 el resultado es 451. Fíjense, por ahí alguien dijo, los niños empiezan por cualquier lado. Mejor voy a borrar. Puede que me demore un poco, pero borrar. Fíjense que si yo le invito a los niños a pensar, a jugar pensadamente en cómo puedo resolver esto, un niño podría decir 400. Fíjense que es una descomposición, ¿cierto?, como la que vimos anteriormente. 300 más 100 es 400. Y puede después decir 25 más 26 es 51, por lo tanto el resultado es 451. Si yo les digo a los niños que está incorrecto, entonces también estoy diciendo que la propiedad conmutativa de la adición, porque da lo mismo que yo ponga 51 más 400 o 400 más 51, ¿cierto? Es lo mismo, tenemos el mismo resultado, le vamos a enseñar la propiedad conmutativa de la adición. Por lo tanto, no podría decir eso. Está correcto. Aquí de eso se trata, de que los niños, así como inventen procedimientos para resolver un problema, también acá que jueguen. Otro niño podría decir, fíjense, tomo todo esto de acá, digo, 300 más 100 son 400, 440, miren, 440, no tengo mucha práctica todavía con el lápiz, 440, y más 11, 5 más 6, 5 más 5, ¿cierto? Es 10 y 1 es 11. ¿Cuánto es esto entonces? Son 451 el resultado. Es decir, lo que importa acá es que la operación la consideremos como un objeto que me va a permitir consolidar muchos conocimientos que tienen que ver, por ejemplo, se mencionó ahí que los niños no entienden el valor de posición, pero saben, no lo va a seguir entendiendo si tomamos todo cuando estamos resolviendo. A pesar que pongamos unidades semicentena arriba, decimos 5 más 6, 2 más 2, 3 más 1. Entonces, si queremos que los niños comprendan el valor de posición, la lectura lo da. Yo no necesito hacer un capítulo aparte de enseñanza del valor de posición. La lectura me va diciendo cuál es el valor de posición. Digo 300, digo 25. Entonces, la lectura, ¿cierto?, me indica el valor de posición. Por lo tanto, puedo pensar en estrategias pensadas. Entonces, yo les propongo esa estrategia. Vamos a pensar, yo quiero que ustedes miren, para hacer un ejercicio previo, antes de revisar la trayectoria que yo les propongo. Fíjense, todas estas operaciones que yo escribí aquí están intencionadas. Si esto yo lo pongo en el contexto de un problema, estoy intencionando el tipo de problema, pero también las relaciones con los números que yo quiero que los niños establezcan. Por ejemplo, miren, aquí piensen, sálganse un poco de la idea de la unidad y piensen en los números, en lo que significa 307.
menos 253. Puedo tener muchas alternativas para resolver esto. Por ejemplo, miren, acabo de pensar que puedo hacer eso. Digo 53 más 7. 53 más 7 es 60. ¿Estamos de acuerdo? Es 60. Y luego digo 300 más 200 es 500. Entonces el resultado de esto es 560. Puedo escribirlo aparte, 560. Fíjense aquí el tema de la reserva. El tema de la reserva, imagínense acá, decir 10, reservo 1, y los niños 1 más 0, a lo mejor no saben, a lo mejor pueden decir 1 más 0 es 0, se pueden equivocar. Bueno, entonces hay muchas estrategias, podemos pensar en muchas más respecto a esto. Podemos decir, por ejemplo, 307 más 253, lo estoy escribiendo para más 253, puedo pensar, fíjense, puedo pensar acá, digo, esto es 500, con esto que tiene un valor de 50 es 550, miren, 500, lo puedo hacer si lo miro holísticamente, por eso es muy importante que los niños miren los números. Digo, 550, hasta aquí voy en 550, y 10 son 560. ¿Se dan cuenta? Hay muchas maneras de resolverlo, y lo importante es eso que se produzca en la sala, que los niños busquen diversas estrategias, que jueguen a resolver esto de distintas maneras. Bueno, aquí dice 546 más 124. Fíjense, aquí es súper importante, puedo hacer de muchas maneras. Fíjense, aquí yo digo que es 10, ya sé que es 10. Aquí es 40 más 20 son 60, y estos 10 son 70. Y aquí hay 600, 670. O sea, y muchas maneras podemos resolverlo de a poco. Podemos decir también, por ejemplo, 500, lo descompongo porque es un objetivo que está puesto. 500 más 40, ¿cierto? Más 6, ¿cierto? Y descompongo también el 124. O puedo decir aquí, 500 más 100 es 600. Eso mismo que estoy haciendo allá, lo hago acá. 500 más, luego digo 40 más 20 son 60, y 6 más 4 es 10, y escribo, todo eso es correcto, y da lo mismo, colegas, que yo empiece por la unidad, la decena o la centena, porque acá hay una adición que tiene 3 sumandos, y se cumple la propiedad asociativa, por donde yo empiece voy a obtener el mismo resultado, siempre y cuando considere los valores de posición, que me lo da la lectura. Y digo, miren, transversalmente, 670. Fíjense, 670. Y así sigo. Por ejemplo, este doble es clave, 35 más 35, 70. Y 700 acá, 770. Y así. Ahora, es muy importante que ustedes trabajen esto con los niños, trabajen también la resta, la división, en fin, con los números tal como lo indica su valor de posición. Si sigo acá, imagínense aquí, ustedes pueden pensar jugar, miren, acá voy a pensar en 67 más 43. Digo, 7 más 3, 10, y 60 más 40 es 100. 110 tengo acá, 110 como resultado parcial. Y acá tengo 600, fíjense, el resultado es 710. ¿No? Entonces, lo importante es que puedo partir por aquí, puedo partir por allá, pero lo importante es el valor que tiene el número en la posición que está. Entonces, eso es muy importante hacerlo. Bueno, para continuar entonces veamos la trayectoria. ¿Qué tienen que hacer los niños en educación parvularia? A mí me interesa mucho que los niños desarrollen muchas actividades. Este primer problema en pre-kinder, que es aquí abajo, tiene que ver con componer un número. Pero componer un número no es como tal el número, sino que componer una colección. Es producir colecciones que tengan 10 objetos, para formar 10 objetos, que tiene que ver con toda la etapa del desarrollo del sentido de cantidad de los niños, ¿cierto? Y el conteo.
Entonces, este problema, acuérdense que lo vamos a aprender en el contexto de la resolución de un problema, con los momentos de comprender, de planificar, de ejecutar, ¿cierto? Y de comprobar. Dice, Agustín guarda sus bolitas en estas cajas. Fíjense, Agustín guarda sus bolitas en estas cajas. Él le regalará 10 bolitas a su amiga Anita. ¿Cuántas cajas con bolitas Agustín le regalará a su amiga Anita? Fíjense, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no hay ninguna caja que tiene 10 bolitas, y eso está intencionado, porque así termino el problema de una vez. En cambio, ¿cierto? No hay ninguna caja. Tengo que componer 10 bolitas, tengo que componer el 10. Esto es aditivo. Entonces, por ejemplo, hay muchas posibilidades. Puedo decir que le puedo regalar a Anita esa caja con esa caja. Pero entonces aquí viene el desafío de los niños. ¿Y de qué otra manera? ¿Qué otra? Es la única forma que le podemos regalar a Anita 10 bolitas. Entonces, obligamos a los niños, por ejemplo, aquí tengo 5, aquí tengo 3 y 2, aquí también tengo 10 bolitas. Ahora, muy importante es lo siguiente, sin asustarse y sin creer que va a provocar algún trastorno en los niños. Cuando los niños me digan, le voy a regalar la caja que tiene 6 bolitas y la que tiene 4 bolitas, tú puedes contestar ante eso y decir sí, porque 6 más 4 es 10, nada más que eso, ni siquiera anotarlo, sino porque 6 más 4 es 10, estás poniéndole un lenguaje matemático a lo que el niño hizo. Si me dicen que va a hacer esto, va a darle la caja que tiene 5, la que tiene 2 y la que tiene 3, tenemos entonces que decir que sí, porque 5 más 2 y más 3 es 10. Y en fin, lo importante acá es que los niños jueguen con otras posibilidades. Fíjense aquí abajo, aquí tengo 5 y acá también tengo 5. Esta es otra posibilidad. Entonces, cuando los niños ven, y esto les produce un asombro muy grande, hay otra manera, y otra manera. Entonces, no es una sola manera, sino que hay varias maneras de resolver este problema. Veamos qué sucede en Kinder. En Kinder hay objetos escondidos, como lo vimos en el problema anterior, y también hay objetos visibles, y hay números. Entonces, el tema dice, Agustín guarda sus bolitas en cajas y en bolsas. En cajas y en bolsas. Agustín le regalará 20 bolitas a Anita. ¿Cuáles cajas o bolsas Agustín le puede regalar a Anita? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, un niño puede decir, 20, perfecto. Puede decir, 10, acuérdense, 10 más 5 es 20. Pero lo importante también es que los niños tomen, ¿cierto?, las cajas que tienen las bolitas visibles y las combinen con las otras. Por ejemplo, tengo acá 6, 3 y 4, serían 10, ¿cierto? Y voy a tomar inmediatamente este 10 de acá, ¿cierto? Y formé 20. Ahí hay varias maneras. Todo eso está intencionado para que los niños busquen distintas maneras, y no sea uno y se acabó el problema, y no. Esto tiene que tener una dinámica muy grande para que los niños se entusiasmen y trabajen en esto. Es decir, componer números. ¿Qué pasa en primero básico? Si yo quiero que los niños avancen en una estrategia pensada de resolución de una operación, entonces en primero básico también como un juego, ¿cierto?, donde los niños tienen tarjetas con números y signos de operación. Esas tarjetas con números están intencionadas, si ustedes se van a fijar ahora en el problema, y también están intencionadas la cantidad de signos más y signos menos que hay ahí. Dice, Agustín y Anita juegan a escribir operaciones de adiciones y sustracciones con estas cajas, con estas tarjetas que tienen números y signos de operaciones. La pregunta es, ¿qué adiciones cuyo resultado sea 20 puede escribir Anita con las tarjetas que tiene? Entonces, acá nuevamente, fíjense, acá ya estamos con los números, ya no están las colecciones, ni hay un trabajo mixto con tarjetas con objetos y tarjetas con números o con bolsas, sino que ya definitivamente los números. Entonces los niños tienen que ver con qué tarjeta los niños pueden escribir, ¿cierto?, una adición cuyo resultado sea 20. Entonces tenemos esta, 10 más 10, perfecto. Saco el 10, tomo el más,
tomo el otro 10, el signo igual y escribo 20. Pero aquí hay muchas relaciones, porque tengo que escribir una suma que sea 20. Por ejemplo, tengo acá 10 más 8 más 2. Tengo 4 más 6, ¿cierto? Son 10, y más otra vez ese 10 son 20. En fin, tengo muchas relaciones para trabajar. Está intencionado para que los niños puedan hacer muchas combinaciones con muchos números. Imagínense aquí, 3, 3, 4, 5, y 5 son 10, ¿cierto? Y el otro 10, 8 y 2 son 10, son 20. Entonces, es un juego que es motivante porque hay muchas formas de resolverlo. Primero básico. En segundo básico ya está el planteamiento de la adición. Y dice Anita y Agustín juegan a buscar estrategias. Miren qué bonito esto. A buscar estrategias para resolver la adición. No a resuélvala como yo le digo, sino que a buscar estrategias. Entonces, dice, este es el procedimiento que empleó Agustín. Fíjense lo que hizo Agustín. Dijo 50 más 30 es 80. Y 6 más 4 es 10. Incluso los niños deberían tratar de entender, si yo soy otra niña y quiero ver qué hizo Agustín, y veo 80, entonces yo tengo que decir, lo que él sumó primero es 50 más 30, no 5 más 3, y luego sumó 6 más 4, 10. ¿Es correcto el procedimiento empleado por Agustín? Esa es la pregunta que hay ahí. Avanzo a tercero básico. Agustín y Anita juegan a resolver adiciones empleando diferentes procedimientos. Este es el procedimiento que empleó Anita para resolver la adición. Miren, la adición se lee 400, 435, 274. Es tan importante leerlo porque esto va a facilitar mucho la comprensión de la resolución de una operación y me va a ayudar a buscar una técnica. Entonces, bueno, muchas maneras, fíjense, 600, pero yo también puedo juntarlos. Por ejemplo, acá miren que está ideal esto. Si yo digo, en esta posición de la decena, dice 30 más 70, que son 100. Por lo tanto, aquí tengo 600 y con esto son 700. Y digo 709 de un viaje. No necesito hacer, lo miro. Si le enseñamos a los niños a mirar, a descubrir, a ver las relaciones, hacerlo visible para que todos los niños se den cuenta y vayan aprendiendo a buscar relaciones numéricas. Bueno, muchas maneras, esta es una. Llegamos a cuarto básico y dice, ¿cuál es el resultado de esta adición? Este es el procedimiento empleado por Pedro, que Pedro se equivocó. Y Pedro es el niño que contestó mal en la prueba Simse. Pedro, ¿cómo lo hizo? Dijo, paso 1, 5 más 2 es 7. Dijo 5 más 2, ¿está bien? Luego dijo 4 más 7, 1. 11 dijo, 11, pero puso el 1 y nada más. Y se olvidó. Y luego dijo 2 más 1 es 3. Y entonces su resultado fue 317. Entonces, yo acá planteo una pregunta distinta y digo, ¿estás de acuerdo con el resultado obtenido por Pedro? Porque también es bueno poner esto a los niños para que ellos argumenten, comuniquen cuáles son sus ideas, justifiquen, discutan con otros niños las ideas que tienen, y si tienen ideas distintas, y a lo mejor llegamos a los mismos resultados con ideas distintas, en fin. Esa sería la idea para este trabajo. Entonces llegamos al momento de cierre de esta segunda parte y ya sabemos cuál fue el problema que tuvo Pedro con la reserva, que ustedes también lo mencionaron antes, y quiero que Andrea, tú puedas leer qué reflexiones hay. Las preguntas las vamos a responder al final, por lo tanto, ¿qué reflexiones hay en torno a lo que sucedió con Pedro? ¿Puedes, Andrea, ya comunicarnos algo? Sí, sí. Mira, Rosa dice, la importancia de trabajar con los niños desde sus inicios, composición, descomposición, y dejar que ellos lo piensen y lo apliquen de distintas formas. También nos dicen, en educación parvularia, trabajar el número a nivel conectivo, es decir, enseñarle cómo un número se descompone y sumando con otro me da un valor. Un ejemplo, número 10, 1 más 9 igual 10, 2 más 8 igual 10, 3 más 7 igual 10, etc. Así sucesivamente.
Es muy importante la articulación. De nuevo sale lo de la importancia de hacerlo con material concreto. Eso tenemos por ahora. Ya, las preguntas las vas dejando registradas para el final. Sí. Bueno, y acá es importante, aparte de lo que ustedes mencionaron, es enseñar a resolver pensadamente las operaciones. Esto es muy importante que ustedes lo consideren memorísticamente, mecánicamente, no nos va a resultar, vamos a perder mucho tiempo y los niños no van a saber ni multiplicar, ni dividir, ni restar, ni nada en una situación de este tipo. Bueno, siempre es importante privilegiar el cálculo mental por sobre el escrito y no tener miedo que un niño haga este mixto, ¿cierto? Cálculo mental y escrito y escriba un resultado. Si el niño me dice cómo lo hizo, eso es suficiente. Quizás yo puedo escribirle lo que él me está diciendo, porque no lo sabe escribir, ¿cierto? Intencionar los números. Esto es muy importante porque ustedes van enseñando unas ciertas relaciones numéricas y por lo tanto esas relaciones numéricas hay que ponerlas en uso. Es muy importante considerar eso. Así como intenciono el tipo de problema, las variables didácticas que van a estar involucradas en el problema, esto también es parte, ¿cierto?, de lo que tenemos que pensar, intencionar los números. Y cuando intenciono los números, ¿cierto?, estoy pensando qué es lo que quiero que los niños hagan cuando me resuelvan una operación, entre otras estrategias, pero hay una que necesito. Bueno, leer la operación, puse yo acá, sin agregar acciones, sin decir, cuando se trata de una resta, le quito, o de una suma, 24 le agrego 26, o qué sé yo. Eso es erróneo, porque así no se lee esa operación. Bueno, y acá hay una idea que la vamos a profundizar cuando terminemos ya con el tema de la multiplicación, es postergar la enseñanza del algoritmo, que es partir por la unidad, la decena y la centena. Bueno, tan importante es trabajar la descomposición aditiva de los números. Incorporar la calculadora es genial. La calculadora también permite explorar, inventar, crear, sorprenderme con las anotaciones que yo hago y lo que voy descubriendo en relación a estas relaciones numéricas. Y siempre está esto que yo intenciono, el desarrollo de habilidades matemáticas en los niños. Pensar es una habilidad fundamental, que los niños sepan buscar, relacionar, es una habilidad muy importante. Relacionar números, ideas. Bueno, terminamos esto. Tenemos 5 minutos también de descanso, muy poquitos, André, para que terminemos con el último momento, el último tema. 5 minutos, André. Perfecto. Yo les aviso.